Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de nuestra franja de Profes Maloca. Conversando desde este año iniciamos este espacio dirigido a todos los profes de diferentes áreas, con el que queremos establecer diferentes conversaciones en torno a temáticas que son de la mayor trascendencia, invitando a maestros y maestras de diferentes áreas para que podamos hablar de temas como el cambio climático, como la desigualdad, como la importancia de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la historia, como los retos que tenemos también en torno a las matemáticas, entre otras cosas. Y uno de los temas importantes que queremos hablar hoy tiene como conversador a el maestro John William Archbold. Él hace parte del equipo del Museo Afro de Colombia, que es un museo que está en construcción, va a estar en la ciudad de Cali, pero desde hace un par de años ya viene generando diferentes procesos importantes para, pues, porque se piensa que sea un espacio que esté lleno de sentido, y ese sentido lo da el trabajo y el diálogo con las comunidades. John William es licenciado en Ciencias Sociales, especialista en estudios culturales y magíster en literatura hispanoamericana y del Caribe. Ha sido docente del área de literatura de la Universidad del Atlántico. También ha sido tutor en la licenciatura en etnoeducación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y actualmente en el Museo Nacional de Colombia hace parte del equipo encargado de la formulación curatorial y museológica del Museo Afro. Es autor de múltiples artículos y capítulos de libros resultantes de procesos de investigación. También ha colaborado como periodista. Fue finalista en el concurso de cuento de la Red Relata en el año 2013 y del concurso nacional metropolitano de cuento en el 2016. Come Hierro, su primera novela, resultó ganadora del concurso metropolitano de novela Germán Vargas Cantillo y fue publicada por Club Editores en el 2024. Hoy nos va a hablar acerca de la educación comunitaria, una estrategia que dinamiza y da sentido en el marco de modelos etnoeducativos y cátedra de estudios afrocolombianos. Bienvenido, John. Muchas gracias, Mayari. Muchas gracias a todos los compañeros de Maloca por la invitación. La verdad es un gusto estar en este espacio y especialmente abordando una serie de temáticas que para mí son muy importantes, que han sido el epicentro de mi trabajo desde hace ya 14 años, cuando empecé a trabajar temas relacionados con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Y pues bueno, también parte integral de lo que estamos trabajando ahora mismo en el Museo Afro de Colombia y pues especialmente una de las nociones que es el diseño de lo que va a ser el educación del museo. Entonces la idea de hoy es plantear una conversación en torno a la educación con enfoque étnico, pensarnos todas estas modalidades y especialmente la educación comunitaria, que es una gran herramienta que tenemos a nuestra disposición, muchas veces más cercana de lo que pensamos, pero que muchas veces no pensamos en ese espacio de reflexión y de aprovechamiento, precisamente porque de alguna manera nuestros esquemas son occidentalizados, tienen una visión tradicionalista que no admite y sobre todo no valora otro tipo de saberes que podemos implementar. Entonces, precisamente, en torno a eso va a estar planteada la discusión y muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo. Bueno, como mencionábamos anteriormente, pues el epicentro de la charla va a ser precisamente la educación comunitaria y las oportunidades y implicaciones que brinda en el marco de este tipo de procesos. Para empezar, pues hay algo que es importante establecer, y es que muchas veces hablamos de educación, hablamos de la cantidad de hablamos de la educación propia como si fueran procesos distintos. Realmente es importante que los tengamos diferenciados porque cada una de estas son modalidades que tienen un radio de acción distinto, unas intencionalidades distintas y sobre todo obedecen a unas dinámicas propias de unos contextos. Entonces, es importante que nosotros veamos que todo este tipo de modalidades pertenecen a un compendio que son la educación con enfoque étnico. Entonces, la educación con enfoque étnico es un espectro de modalidades educativas que están dentro de la educación intercultural
porque sabemos que también existe el multiculturalismo que venía promulgándose desde finales de los años 70, incluso en la década de los 80, y que incluso desembocó hasta que la palabra multicultural en la Constitución, pero que sabemos que esto ha sido objeto de debate y de revaluación, precisamente porque de alguna manera hemos entendido la importancia de que las modalidades de educación favorezcan la unicidad y particularidad de cada configuración cultural, más allá de buscar una unidad, una integración que de alguna manera proponga la educación como un mecanismo único. No es eso lo que estamos buscando. Estamos buscando que haya un planteamiento y una reivindicación de la unicidad, tanto étnica como cultural, de cada comunidad y de cada pueblo. Entonces, en este marco, buscamos el favorecimiento de dinámicas de socialización inclusivas, promoviendo el respeto y la convivencia mediante el conocimiento y la aceptación de las configuraciones y experiencias culturales. Eh, ¿Cuál es el marco del cual partimos dentro de la educación con enfoque? Y es que la experiencia cultural y la pertenencia étnica de cada individuo y de cada comunidad es importante para la definición de ese individuo dentro de su espacio. Porque, ¿qué pasa? La configuración no solamente compromete unas costumbres, unas tradiciones, unas formas de vivir, también comprometen unos conocimientos, también compromete un posicionamiento ante el mundo. Y sabemos que a partir de los procesos colonialistas y todos los procesos que como nación en Occidente hemos vivido, pues estos también han sido objeto de, de la culturación y han sido objeto, por supuesto, del racismo, tanto estructural como epistémico. Entonces, esta modalidad de educación, lo que buscan es precisamente la vindicación de estos valores y la vindicación de estas configuraciones, entendiendo la relación entre etnia y cultura como elementos fundamentales dentro de los modelos sociales instalados. Ahora, estas formas de educación no se van a instalar de las mismas maneras. ¿Por qué? Porque hay unas que han existido dentro de las mismas comunidades, que constituyen enfermedades racistas, y hay otras que de alguna manera han surgido dentro de un aparato educativo. Por eso hemos dicho un aparato educativo y institucional también. Entonces, por eso decía que es importante que entendamos cada una según su carácter y según su objetivo. Y bueno, en este orden de ideas, las modalidades que vamos a destacar, o que vamos a destacar el día de hoy y que van a estar relacionadas con el objetivo de nuestra conversación, son las cuatro que vamos a destacar. La educación propia, que es el punto de partida de la educación comunitaria, que es por supuesto la que más nos interesa, la educación y la educación decolonial y antirracista. Eh, Antes de entrar a hablar de la educación comunitaria, vamos a pensar en la educación comunitaria como una herramienta de otras actividades educativas. Me gustaría plantear una pregunta, asegurar de que estemos en sintonía, y es, tenemos clara la distinción entre educación antirracista y educación, que son términos que a veces se prestan para y, y tienen unos campos de acción y unas intencionalidades bastante distintas. Eh, Me gustaría preguntarle a las compañeras que de pronto nos acompañan, sí, y, ¿qué nociones tenemos sobre esta dos? Mm, Pues la educación antirracista. Hola, soy Kimberly Valencia, estudiante de pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional. Eh, la educación antirracista justamente aplica pedagogía, dinámicas, eh, también aparte de la historia, pero para trabajar en este sistema racista que nos cobija, ¿no? Entonces el objetivo principal es trabajar en cómo rompemos el sistema. La educación la entiendo como el reconocimiento eh, de saberes históricamente ignorados o relegados, criminalizados de las comunidades étnicas, tanto afrodescendientes como de comunidades nativas indígenas. Buenas tardes, mi nombre es Esperanza.
Bueno, yo creo que de acuerdo a lo que vayas a ir dialogando en el conversatorio, podríamos aclarar las ideas. Una educación, estoy de acuerdo con mi compañera, todo lo que tiene que ver con esa tradición de saberes ancestrales, que, pues digamos, han pasado como de una generación sin tener que estar digamos, como en una institución específica, sino que esos saberes se van transmitiendo como en el mismo ámbito familiar o de la comunidad. Y lo antirracista sí lo dejo ahí, no podría dar como una definición como tal. Muchas gracias a las compañeras que participaron. Creo que estamos en la misma sintonía y no nos vamos a desviar mucho de los conceptos que vamos a explorar. Primero de la educación decolonial y antirracista. ¿Qué es la educación decolonial y antirracista? La educación decolonial y antirracista es primero un posicionamiento y un reconocimiento. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que la escuela y que las instituciones educativas como tal han sido mecanismos reproductores del racismo y del colonialismo. De alguna manera hay discursos, hay omisiones, hay acciones que han reforzado pues, los estereotipos y los esquemas que han ido solidificando, como lo sabemos, con sus acciones de segregación y con sus discursos condicionados. Entonces, básicamente, un sistema educativo decolonial que busca reconocer primero todas esas acciones y segundo, realizar un proceso de reparación a través del currículo. Es decir, en los procesos de educación decolonial lo que buscamos es hacer una revisión del currículo y darnos cuenta dónde se están reforzando esos esquemas racistas, feministas, segregacionistas. Por ejemplo, clase de historia. Muchos de nosotros vimos historia universal, vimos historia de los imperios de Asia, vimos historias de Europa, puede que hayamos hablado de la historia de los grandes imperios indígenas de América, pero África no lo tocamos por ningún lado. Y África es como si no tuviera historia y África es como si no tuviera registros. Por ejemplo, en ningún momento hablamos de los imperios africanos. Parece que la historia de relación entre Europa y África hubiera iniciado con procesos de esclavización y no fue así. Existían relaciones entre África y Europa de mucho tiempo antes. Y, por ejemplo, en el siglo XII existieron las migraciones del Imperio Mali a Europa que incluso desestabilizaron la economía europea por la gran cantidad de oro que transportaban hacia su peregrinaje en la Meca. Entonces, por ejemplo, esas son historias que nosotros en el colegio no las vemos, que no hacen parte del currículo, y precisamente un proceso de colonial y antirracista lo que busca es que hagamos esas inclusiones en el marco curricular. ¿Cuál es un ejemplo de la educación colonial y antirracista? La Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que muchas veces es entendida como un proceso de educación y no es una educación. Es Cátedra de Estudios Afrocolombianos porque con el decreto 1122 de 1998 lo que se reglamentó de alguna manera es que todos los currículos empezaran a incluir todos esos contenidos, hablando de la historia de los africanos y los afrodescendientes en el plan de estudios convencional, y que de alguna manera se hablara de las historias, de las geografías, pero también de las nociones epistémicas, que bueno, ese es un tema muchísimo más extenso, pero que también está en un proceso de consolidación muy interesante en los últimos años. Entonces, eso es lo que se busca puntualmente con la educación decolonial. La etnoeducación, como mencionaba ahorita nuestra compañera, está relacionada con otro tipo de saberes. Está relacionado con los saberes de la gente en los territorios, en las comunidades. ¿Para qué? Para vivir, para rendir y de alguna manera para poder aportar dentro de esas comunidades, dentro de sus propios saberes. Por ejemplo, le voy a hablar en mi caso muy puntual, mi familia es raíz de la isla de Providencia. En los procesos de educación de los niños de Providencia, los niños necesitan sí, las nociones que nosotros tenemos de matemática, de geografía, de biología, pero la navegación es un aspecto sumamente importante para las personas que están en las islas. Y los niños que crecen en las islas están acostumbrados a que sus padres los involucren en la navegación desde temprano. El colegio, en un proceso educativo, entra a participar también en ese proceso. Y mira cómo de alguna manera aprovecha esos saberes de navegación que los niños tienen desde pequeños para potencializarlos, pero además para relacionarlos con otras personas.
Entonces, lo que buscan en la educación es valorar también esos saberes propios del territorio y esos saberes propios para la vida en el territorio. Una institución educativa, a diferencia, por ejemplo, de una institución convencional tradicional que se desarrolla a partir de un PEI, un proyecto educativo institucional, que tiene un ideal de ciudadano a formar, una institución educativa se guía a través de un PEC, proyecto educativo comunitario. Y ese proyecto educativo comunitario reconoce a la comunidad como un agente activo y participante en el proceso de educación. De hecho, mientras el PEI es autónomo, vemos que los procesos de educación, idealmente, no siempre ocurre, deben basarse en un plan de vida, en el caso de las comunidades indígenas, el plan de vida de la comunidad, o el plan de desarrollo de las comunidades o de las comunidades que tienen consejos comunitarios. ¿Qué es lo que necesita esta comunidad para desarrollarse? ¿Cuál es nuestro norte productivo? ¿Cuáles son esos saberes que van a necesitar los niños que se están formando para poder aportar a esta comunidad en este tiempo presente a futuro? Esas son las preguntas y esos son los temas que se definen dentro de un proceso educativo. Entonces ahí vemos que hay una gran diferencia. Por eso, un proceso de educación decolonial y antirracista, como es la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, está reglamentado para todas las instituciones nacionales. Cosa que hace una teoría que va entendiéndose, pero bueno, esa es otra realidad. Mientras que la educación obedece a contextos específicos, donde hay que rescatar, valorar y vindicar saberes específicos. ¿Cuál es el rol de la educación comunitaria? Bueno, habíamos dicho que la educación se reconoce a la comunidad como un agente activo, un agente importante, un agente participativo. Pero quiero que aterricemos a detalle qué es eso de la educación comunitaria. Pero para hablar de la educación comunitaria, primero tenemos que hablar de la otra modalidad que habíamos mencionado al principio, y es la educación propia. ¿Qué conocemos como educación propia? La educación propia son todas las formas conceptuales y procedimentales a través de las cuales una comunidad transmite y valida el conocimiento ancestral, enfocado en los valores tradicionales de esta comunidad. Es decir, la educación propia son las formas a través de las cuales la comunidad transmite esos saberes ancestrales que han estado en ella de generación en generación y que han permitido su vida y su subsistencia. Un ejemplo muy puntual de un saber tradicional que se ha transmitido por medio de la educación propia, la partería. Que tiene algo muy curioso. Yo el año pasado me sentía molesto porque el año pasado la UNESCO declaró la partería como patrimonio de la humanidad. Y yo digo, una declaratoria en el 2023, después de que llevamos décadas y décadas en las que las parteras han sido de alguna manera vejadas en su saber, que se ha valorado, que prácticamente se ha perseguido su labor. Ahora sí, de alguna manera se indica que han hecho un aporte, que han tenido unos conocimientos y todo esto que tiene que ver con enderezar al feto, unos conocimientos que se han desprendido de la partería. Y apenas a estas alturas de la vida se hace una vindicación. Pero bueno, esa es otra discusión que debemos tener en otro momento. Si nosotros vemos el ejercicio de las parterías, las parteras generalmente son mujeres que enseñan su saber a otras mujeres, a veces familia, a veces miembros de la comunidad, que tienen una serie de nociones y una serie de sistemas para enseñar la partería. No es así nada más como se enseña. Y de hecho, precisamente, una sabedora de la comunidad de Marriaga en el Darién, ella decía que primero, para enseñarle a una mujer a ser partera, tiene que tener edad, ya tiene que tener un conocimiento de plantas. O sea, tiene que pasar como por una primera etapa. Y cuando de alguna manera se gradúa, por decir así, este conocimiento de plantas, es que empieza a instruirse en todo lo que tiene que ver con los procesos de gestación y con la atención del parto. Y también ellas tienen unas nociones de límites claros en los que ellas dicen, bueno, aquí ya hay una situación que yo no puedo atender y hay que remitir a otro tipo de profesional. Entonces miren que es un conocimiento que no simplemente es una cuestión de nociones, de intuiciones, es una cuestión que tiene una sistematicidad, e incluso para enseñarse obedece a una sistematicidad. Entonces, esas construcciones que de un punto de vista epistemológico y procedimental tienen un valor técnico,
es lo que nosotros conocemos como educación propia, y que por supuesto también ha desarrollado unas estructuras pedagógicas y didácticas para que ese saber llegue a transmitirse. He mencionado la partería por mencionar un ejemplo, porque digamos que es de pronto la práctica que más vemos que se transmite a nivel nacional, pero podemos hablar de muchísimas otras. Podemos hablar del saber de plantas, de los saberes de navegación, de los saberes relacionados con la pesca, de los mismos saberes relacionados con la agricultura, de toda esta sabiduría y todo este conocimiento que han portado, pues, nuestras comunidades y las personas que están en el campo desde hace muchísimo tiempo y que han sabido persistir a pesar de los cambios y de las variaciones que encontramos en el medio y el espacio. ¿Y en qué momento entra la educación comunitaria? La educación comunitaria nace precisamente en el seno de la educación. Nosotros reconocemos a la comunidad como un agente que participa, pues la comunidad también debe tener un espacio. Y por eso nosotros vemos que los procesos educativos son estructurados de una manera realmente participativa. Nosotros vemos que los sabedores de la comunidad tienen un espacio en el colegio, o más bien los niños tienen un espacio de comunicación con ellos. Y por ejemplo, en comunidades como la de Marriaga, los niños interrumpen unos días de su proceso de clase normal, van a pescar, y resulta que ya hasta la profesora sabe pescar, porque lleva un proceso y ha acumulado también un conocimiento gracias a los sabedores. Entonces, cuando la transmisión de ese saber ancestral ocupa un lugar en el proceso educativo y está establecido en ese proyecto educativo comunitario y forma parte de las dinámicas, ahí estamos hablando del proceso de educación comunitaria. Por supuesto, esto conlleva una estructura y pues muchas herramientas para tener esa estructura. Algunas instituciones se valen, por ejemplo, de proyectos de aula, que crean un proyecto de investigación en un tiempo determinado y ahí implementan la ciencia de los sabedores y de las sabedoras. Otros tienen cátedras más concretas, que son más constantes, pero de alguna manera aquí lo importante es indicarle al niño que no solamente tiene valor el saber, digamos, conceptual, académico, que presentan sus profesores que aparecen en los libros, sino que su mamá, su papá, su abuela, el vecino, todas estas personas que forman parte de su comunidad y que tienen un labor productivo en su comunidad, también tienen un saber valioso que es susceptible de compartirse. Entonces, esto es algo muy importante, porque aunque debería ser parte estructural de los procesos de educación antirracista y especialmente de los procesos educativos, no siempre vemos esa presencia. De alguna manera, ni siquiera los docentes que de pronto nos hemos sensibilizado en torno a los procesos educativos estamos completamente libres de ejercer prácticas colonialistas y de pronto creer que nuestro saber, desde nuestra perspectiva, tiene un valor superior al que de pronto tiene uno de los sabios, uno de los sabedores, una de las mayoras, uno de los mayores que hacen parte de las comunidades. Por lo tanto, también esto es un ejercicio de sensibilidad y es un ejercicio de saber qué realmente tan coherentes somos nosotros con todo esto que predicamos y con esto que de alguna manera queremos vindicar desde nuestra acción y desde nuestro discurso, pero que muchas veces excluimos en nuestra práctica. Entonces yo creo que el ejercicio de la educación comunitaria también es un ejercicio de reflexión. Y qué tanto nosotros nos bajamos de la tri y damos la palabra a una persona que está en la comunidad y que tiene un saber valioso que estos niños pueden llevar a potenciar. Y esto es muy importante, especialmente porque hoy estamos viendo muchísimo cómo están los procesos de apropiación cultural en las comunidades. Por ejemplo, lo que hemos visto en el Pacífico que ha sucedido en torno al biche, que pues afortunadamente en el 2021 se promulgó una ley de protección, de alguna manera demuestra que los conocimientos ancestrales son vulnerables, que si los niños no tienen un conocimiento de ese saber ancestral, no miran cómo esta educación formal puede utilizarse al servicio de la protección y la potencialización de saberes ancestrales para la protección de la misma comunidad, pues pueden estar sucediendo casos como lo que estamos viendo, que el biche empezó a ser explotado por personas que no hacen parte de las comunidades, por personas que ni siquiera eran parte de las comunidades afro, y
pues empezaron todos estos procesos de comercialización que, primero que todo, estaban sacando provecho de un saber cultural. Segundo, al mismo tiempo estaban atentando contra este saber cultural. Entonces, los procesos de educación comunitaria, involucrar a los niños, darles este valor del encuentro con su configuración espacial y cultural, es también un mecanismo para proteger eso que finalmente es de ellos y un saber del cual ellos son herederos y cuya protección también es una de sus responsabilidades como adultos y miembros de la sociedad. Bueno, ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo puede la educación comunitaria ayudarnos a dinamizar procesos pedagógicos propios de las modalidades de educación con enfoque étnico? ¿Cómo nosotros llevamos esto a las escuelas y a los espacios? A veces parece que fuera muy complejo, pero realmente las herramientas las tenemos y los mecanismos los tenemos. Nosotros vemos que en los colegios muchas veces nosotros tenemos espacios para que conferencistas, personas que tienen de pronto la oportunidad de transmitir saber o de transmitir conocimiento a los niños de un ámbito formal. ¿Por qué no tenemos este mismo espacio con otro tipo de saberes o con otro tipo de concepciones? Si nosotros abrimos nuestras mentes y abrimos esos espacios, pues podemos precisamente dar ese lugar a que esas cosas ocurran. Nosotros podemos integrar el ejercicio educativo a las propias tareas que tienen los niños, esa transmisión y esa integración de saberes. Yo puntualmente tuve una experiencia, eh, como mencionaban ahorita, yo fui docente de la licenciatura en educación de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia. Tenía la oportunidad de tener estudiantes de todo el país, estudiantes que estaban en comunidades, estudiantes miembros de comunidades indígenas que vivían en los resguardos. Y yo dictaba una cátedra que se llamaba En Educación, Escuela y Comunidad, que básicamente pues era una exploración de la historia de la educación, pero también trataba de buscar que a partir de eso desarrollaran procesos, los estudiantes, perdón, desarrollaran procesos de mejora dentro de su práctica a partir de un diagnóstico de las instituciones donde ellos realizaban su práctica. Y a partir de esto, pues ellos realizaban una propuesta de mejora. En las universidades, yo creo que en el sistema educativo en general tenemos un problema con la investigación, y es que cuando le hablamos a los estudiantes de proyectos, les hablamos de metodologías, es a veces como si no mencionara el diablo. A los estudiantes les cuesta mucho trabajo porque precisamente ven una estructura rígida, una estructura que es compleja, lejana a ellos. Así que a mí cuando me tocó diseñar este curso, yo dije, pero aquí hablamos de educación comunitaria por ningún lado. No incluimos la educación comunitaria. Entonces yo cambié la actividad de tal modo que el estudiante, en lugar de tener que desarrollar un proyecto con una estructura pues tan compleja, desarrollar el proyecto a partir de la creación de un material virtual. Finalmente es una universidad virtual y esta es una de las fortalezas de ellos. Y pues la actividad principal, que era la actividad de la tercera fase, yo les dije, yo quiero que ustedes desarrollen un material audiovisual, en el cual entrevisten en torno a uno de los temas que encontraron como necesidad en el PED a un sabedor, y pues tienen diferentes opciones. Pueden entrevistar a un líder social, a un sabedor, a un de televisión, a una persona que dirige una organización, o en el último de los casos, a un docente que tenga experiencia educativa. Y háganle una entrevista a esta persona en torno a esa necesidad que ustedes encontraron puntualmente. Y en torno a ese material, ustedes van a desarrollar el proyecto de trabajo. Resulta que, pues, a partir del momento en que lo hice, como nosotros estamos en planes de mejoramiento, yo empecé a ver, digamos, la dinámica con los estudiantes en torno a la entrega de las fases. Y, por ejemplo, antes de hacer el cambio en 2023, yo notaba que los estudiantes, si vemos, los estudiantes casi estaban en un 3, más o menos como nota en todas las. ¿Por qué? Precisamente porque los estudiantes reportaban
esta dificultad de que la metodología se les hacía cuando de alguna manera se les da la libertad a los estudiantes de que en lugar de trabajar otro tipo de material, hablen con gente de sus comunidades, hablen con gente de sus medios, los entrevisten y desarrollen a partir de ese material, empezamos a ver que los resultados son mejores. De hecho, si ustedes comparan la mayor parte de los estudiantes, el registro de notas está entre un 3.5 y 4. Entonces, ¿qué pasa? Aquí empecé a ver yo que, primero que todo, el hecho de que los estudiantes crearan materiales a partir de personas de su comunidad, personas cercanas, primero despertaba muchísimo más su interés y segundo, les hacía más fácil entender el modo de llevar esa metodología a un campo de trabajo práctico. O sea, para el estudiante era más fácil trabajar un material creado por ellos mismos, de una persona cercana que les está hablando de una realidad que tiene que ver con ellos, que trabajar un tema que está ya consignado en el lineamiento curricular de la cátedra o que ya está consignado en alguna de las cátedras indígenas. Entonces, con esa vindicación de saberes, nosotros no solamente estamos cumpliendo pues, todo esto que mencionábamos anteriormente, también estamos dándole facilidades a los estudiantes para comprender y para implementar otras metodologías desde su realidad. Y es que seamos sinceros, si a mí me toca aplicar un material teórico en torno a una metodología o me toca implementar lo que yo conozco, que pertenece a mi realidad, que me está diciendo una persona que me está hablando pues, en mi mismo idioma, pues es mucho más fácil. Entonces aquí vemos que los procesos formativos de educación comunitaria pues, se convierte en un material muy potente para obtener buenos resultados. Y bueno, estamos en un museo. Así que estamos en un museo y pues yo también trabajo en un museo. Así que es algo muy importante preguntarnos sobre el tema de la educación comunitaria en los museos. ¿Es posible practicar la educación comunitaria en los museos? Pues yo creo que sí. Por ejemplo, Maloca, con este ejemplo de comunitaria que ha hecho el proceso de migración, ha dado un ejemplo de que se pueden dar estas construcciones colectivas y que precisamente los ejercicios tienen la capacidad de aportar. Nosotros también desde el Museo Nacional y el Museo Afro hemos tenido unas experiencias muy significativas. En Quibdó hay un museo muy especial, que es el Museo Gastronómico de Chocó. Nosotros tuvimos la fortuna de que ese museo nos visitara e hiciera una itinerancia durante 2 semanas en una de las salas del Museo Nacional. Y esto fue una experiencia muy interesante porque fue realmente impactante para nosotros ver cómo la gente, sobre todo la gente que era de México, o incluso vinieron personas que estaban haciendo turismo acá, personas que venían de África, se identificaban con lo que estaba dispuesto. Pero nosotros no solamente tuvimos la oportunidad de hacer esa exposición, sino además que vinieran sabedores y sabedoras del territorio, de, por ejemplo, como es el tema de las trampas para atrapar animales silvestres, de cómo se fabrica el pastel chocuano, de que algunos compañeros indígenas vinieran y hicieran talleres de cómo fabricar cestas, de cómo fabricar canastos con diferentes materiales. Y el proceso de identificación que la gente tuvo con estos procesos, sentirlo muchísimo más cercano, saber lo que hay detrás, es algo también muy importante. Y a veces estas son prácticas que conocemos y que de pronto no nos damos cuenta de qué tanto potencial tienen, pero la verdad son muy abrasivos. Mencionándoles el proceso que tuve con la UNAD, yo tuve en el segundo periodo del año pasado, 2023, un estudiante del Cauca, que el proceso que ella implementó en su colegio fue tan exitoso, ella hizo que al colegio fuera una de ella que hace pasteles chocuanos. Y ella logró que todos los profesores participaron en el proceso de fabricación del pastel. Entonces, por ejemplo, en la clase de matemáticas trabajaron fracciones y entonces las fracciones estaban destinadas a saber como qué porciones tenía que llevar la preparación. En clase de biología y química hablaban de la vitamina, de los componentes químicos que tenían los alimentos que se involucraban y cómo hacer que estos fueran más balanceados. En la clase de historia hablaron como de la historia y de por ejemplo, los
ingredientes que no eran propios de acá, América, en qué año llegaron, en qué condiciones llegaron, a partir de qué cultura venían, cuáles eran propios de acá, cuáles se clasificaron en otras latitudes. En fin, fue muy bonito. Cuando ella pasa el informe, es muy bonito ver cómo todo el proceso se integró en torno a algo tradicional y cómo sí tuvo la capacidad de movilizar aprendizajes. Porque, por ejemplo, nosotros cuando cocinamos a veces no pensamos que estamos movilizando un conocimiento acerca de química, de biología, de historia y todos los conocimientos que queremos incluir en ese tipo de procesos. Entonces, la reflexión que queremos instalar en torno a esto es que el valorar el saber de nuestras comunidades y los saberes ancestrales no simplemente puede ser un discurso o no simplemente podemos considerarlo una pieza pasiva dentro de los procesos. Puede ser un agente activo y al valorar los saberes de nuestros valores, la redundancia, estamos haciendo una verdadera labor de vindicación y además una labor de memoria y de reconstrucción de esos tejidos que están ahí latentes. Entonces, al final, la educación comunitaria es algo que no solamente nos permite movilizar, sino que tiene grandes potencialidades en los diferentes procesos y de instituciones, servicio educativo, pero también otro tipo de instituciones, incluso instituciones museales. Podemos pensar cómo de alguna manera ese ejercicio de integrar a las comunidades puede también enriquecer nuestros procesos e incluso ser un soporte didáctico para que lleguen de manera muchísimo mejor. Bueno, esto ha sido la disertación que les traía el día de hoy. Les agradezco muchísimo por su atención y bueno, no, que sea un espacio ahora para que conversemos un poquito, intercambiemos y miremos cómo sacarle provecho de pronto a estas reflexiones. Muchísimas gracias. Bueno, aquí vamos a aprovechar que estamos aquí muy íntimos, muy íntimas, aquí con John. Hay varias personas que están conectadas. Si quieren, nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas en el chat. Yo quería como preguntarte o decirte, pues como si conversamos un poco, nosotros sabemos que el Museo Afro ha estado como en un proceso pues de pensarse, ¿no? De pensarse, está organizando, eso debe ser una delicia empezar un museo de ceros, ¿no? Como voy a hacer todo lo que he dicho que quisiera en un museo. Y sabemos que tienen todo un proceso colectivo, un proceso en donde han participado muchas comunidades. Entonces, quería saber si, no sé, como en términos metodológicos, de qué manera estos conceptos de etnoeducación o de educación comunitaria pueden estar presentes en los procesos de construcción de la museografía, de la museología de un museo, digamos, de este gran guión museológico o de las particularidades de esto. Quería como preguntarte un poco que me parece que también desde el quehacer de los museos es algo pues que le queda a uno como resonando en términos de metodología. Mayali, muchas gracias por esa pregunta porque es un tema importante. Hay algo que cuando nosotros entramos al proyecto, yo que entré en marzo del 2023 y empezamos a leer todo el trabajo de investigación anterior que se había hecho, hubo algo que se repetía y es que la gente decía que quería un museo vivo, que no quería un museo de piezas estáticas, que no quería un museo, que quería un museo donde se pudiera hablar, donde se pudiera reír, donde se pudiera cantar, donde se pudiera cocinar, donde se pudiera comer. Y nosotros decíamos, uno de los grandes retos de nosotros es precisamente darle esa vivacidad al museo. Y cuando tuvimos precisamente la experiencia del Museo Gastronómico, fue que yo me empecé a pensar uno de los proyectos del programa educativo, y es precisamente el programa que hasta el momento hemos denominado Educación Comunitaria. Y es que algo importante para nosotros es que el saber de nuestros mayores y nuestras mayoras que están en las comunidades, que además
está en peligro porque ya son mayores, se nos pueden ir en cualquier momento, nosotros tenemos no solo que vindicarlo, sino también que registrarlo y hacer ejercicios de memoria. Y para nosotros es muy importante, y para mí es muy importante, que por ejemplo en el museo exista un espacio para que constantemente tengamos sabedores de las diferentes comunidades del país que estén compartiendo sus saberes, que estén haciendo ejercicios, y que de alguna manera nos permitan también hacer un registro de todo ese trabajo que ellos vienen haciendo, y que también desde el precisamente ese saber que ellos tienen. Entonces, dentro de esa noción de museo vivo que se está construyendo y que pidieron las mismas comunidades, pues está que dentro de, no quiero usar la palabra exposición, dentro de nuestra oferta estén personas que puntualmente y de manera en vivo y en directo desde su saber estén de alguna manera haciendo memoria de todos esos procesos ancestrales, y que por ejemplo todos esos saberes artesanales que sabemos que tienen nuestros mayores, todos esos conocimientos científicos sobre diferentes áreas, sobre sus actividades productivas de pesca, de agricultura, pues también tengan un espacio en el museo y la gente lo puede experimentar. Cuando precisamente estuve aquí contigo y me mostraste todo lo que Maloca está haciendo en la huerta, yo decía, nosotros tenemos que tener un espacio también para hacer esto, para de alguna manera sembrar, para que la gente participe, para que se masifique ese conocimiento que hay en plantas medicinales, para que se masifique todo este conocimiento en la utilidad que puede llegar a tener la naturaleza. Y esa es una de nuestras grandes apuestas. Esta es una de las cosas que estamos formulando. Y por supuesto, el espacio de educación comunitaria, en el cual los sabedores tengan un espacio, en el que los niños de colegios que nos visiten puedan ver directamente ese ejercicio de los sabedores, eso es algo que va a estar dentro de la oferta del museo. Tú tienes ganas de preguntar algo. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Carmen Cecilia Iriarte Palencia. Soy afro de la costa atlántica. Entonces, soy nacida en Cartagena, mamá cordobés y no sé si, bueno, sí sabes que hay varios palenques, dentro de esos está por allá como Rocha, Mates. Entonces, mi abuelo paterno es de esa zona. Entonces, tengo como que esa mezcla muy chévere, muy interesante. Y adicional, viví en Barranquilla, como unos 25 años. Pero entonces, a mí me queda como, o me salta un poquito la duda es, ¿qué harías tú como para integrar en ciertas actividades al Pacífico y al Atlántico? Me refiero a que, por ejemplo, yo he querido participar en el Petronio y a mí no me han dejado, no he podido. Es que usted no es, usted es afro, pero es que usted no es del Pacífico. Ok. Entonces yo digo, ¿cómo haríamos en en este siglo, con todas las cosas que estamos viviendo? Porque pues, yo realmente me siento como damnificada, me siento como en una fuerza de poderes, en una fuerza del negro contra el negro, así es como me siento cada vez que estoy en estos espacios. Y cuando yo llegué a vivir a Bogotá, yo tuve, hasta el momento, incluso mi hija, bueno, hemos tenido situaciones de racismo, listo. Entonces uno dice, bueno, bien chévere, uno la tiene el racismo cuando está contra el mestizo. Uy, y ese racismo que tenemos los negros contra los negros. Entonces, ¿cómo haríamos como para, o qué propuesta se te viene a la cabeza, como para uno decir, venga, hagámonos pasito y ayudémonos más y demos a conocer? Y sí, porque, bueno, que es lo que te iba a contar era que cuando llegué aquí, pues los del Pacífico le preguntan, ¿usted dónde es? Ah, ok, usted del Atlántico. No, es que nosotros ayudamos a los del Pacífico. Ah, y a la Casa del Pacífico, o sí, de aquí de Bogotá, o la Casa del Valle, a mí no me han dejado participar porque soy afro, pero de la costa atlántica. Entonces, ¿hay que jugamos? Gracias. Bueno, gracias compañera.
No, chévere conocer tu historia, porque yo también soy como de, mi familia paterna es de Providencia, mi familia materna de La Guajira, yo nací en Barranquilla, entonces también, también conozco eso como de estar con los pies en varias partes. Bueno, hay algo innegable y es que eh, como voy a parafrasear una frase que escuché en algún momento, el producto mejor acabado de un sistema racista es personas racializadas que también ejercen procesos de racialización. Porque de alguna manera eso es lo que nos enseña el sistema, ¿no? Y de alguna manera también es un mecanismo a través del cual muchos ejercen protección de su propia identidad. Por ejemplo, yo me imagino que muchas personas del Pacífico con quien tú has vivido esa experiencia, de pronto han sufrido también violencias acá y le han dicho, y de alguna manera su mecanismo de defensa ha sido, pues, yo me arraigo a lo mío y lo mío es mío. Entonces, de pronto hay esa visión. Pero yo creo que eso también está conectado con el racismo estructural y está conectado con la falta de representación que nosotros tenemos en los espacios. Porque, por ejemplo, ahora que hemos estado en el proceso de investigación del Museo Afro y estamos en diferentes partes del país, por ejemplo, vamos a La Guajira y vamos a esa línea de palenques que se generó en el sur de La Guajira, que sabemos que tuvieron una historia de violencia súper fuerte durante la Guerra de los 1000 días porque trataron de ser incorporados al ejército liberal y ellos se resistieron. Esa misma historia la encontramos en San Jacinto, esa misma historia la encontré ahora que estuve en Novita, en el Chocó, y esa misma historia la encontramos en el país. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay una institución que represente esa historia común que se vivió en La Guajira, pero que también se vivió en el Chocó y que seguro se ha vivido en otras partes del país, nosotros nos concentramos en las posibles diferencias cuando no vemos todo lo que tenemos en común. Entonces, yo siento que el Museo Afro va a ser una herramienta importantísima para que nosotros reconozcamos esos mismos procesos comunes que hemos tenido, sin importar la gente que está en las islas. Fíjate que mi familia está en las islas y yo no supe que en las islas había un proceso de resistencia muy parecido y que estuvo conectado con otros procesos de resistencia que se dieron en todo el Caribe, que fue la Revolución del Coco. Entonces, yo creo que el ejercicio que está haciendo el proyecto y que se está haciendo de la institucionalidad es de reconocer como todas esas historias segmentadas, pero que a la larga también son una historia común. Y creo que en la medida que nosotros podamos apropiarnos de esa historia, porque es que nosotros no hemos tenido acceso a nuestra propia historia. Nosotros hemos recibido unos rezagos que nos han contado y hemos tenido que incorporarnos a un relato colectivo que realmente no nos representa. Entonces creo que la creación de una institucionalidad que nos represente y que represente las diferentes formas de ser afro, pero al mismo tiempo las cosas que tenemos en comunes, va a ser muy útil para ese ejercicio. Y yo particularmente espero que así sea. Bueno, es que tengo varias anotaciones, pero creo que la primera saldría una pregunta. Que estabas hablando de la Cátedra de Estudios Afrodescendientes, ¿no? Entonces, me parece que son efectos del racismo el hecho de que no se puede aplicar en las aulas, porque se ha perdido, para mí, el objetivo de lo que es educar. Y es algo que se está recuperando, o no se ha recuperado, siempre ha estado ahí, en la educación comunitaria y étnica. O sea, me refiero es a que más allá de los contenidos, ¿cierto? Que a veces yo decía como que la historia de la química, la historia de las matemáticas, el ejemplo del pastel chocuano de la construcción de esta compañera, nos remite a el por qué y para qué aprendemos. Sí, el objetivo de eso. Entonces, estas educaciones comunitarias justamente nos llevan a retomar eso, en que más allá de la persona, evidentemente importante, los conceptos que tenga, no somos replicadores de esos conceptos nada más, sino que la tarea de un educador es poner paradigmas justamente para abrir esas posibilidades de crear nuevas epistemologías, saberes, enseñanzas, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí sale una pregunta, es más como hacia la Cátedra de Estudios Afrodescendientes, porque está la herramienta y es como, ¿qué podríamos hacer para
Es que es hasta sistemático. Pero bueno, ¿qué podríamos hacer para que justamente entre los colegios se empiece no sé si volverle al espíritu a los educadores y educadoras, porque siento que hasta también son personas desesperadas que a veces fueron como docentes porque así les tocó y no porque querían, y que se pierde ese sentido del aprender o crear conocimiento. Entonces, como qué podríamos hacer para impulsar o para trabajar, aunque sea a impulsar esta cátedra de estudios afrodescendientes en los colegios. Y ahí hay otras preguntas. Pues fíjate que es la pregunta de cómo impulsamos la implementación de la cátedra. ¿Hace cuánto nos la venimos haciendo? 20 años. Y la cátedra muchas personas la sienten como un proceso fracasado. Además, porque cuando tú hablas con docentes, tú te das cuenta que precisamente cuando tú lees el lineamiento curricular da como apertura a que la implementación de alguna manera se haga según las mismas herramientas que las instituciones reconozcan, pero eso también crea un espectro de que la gente no sabe cómo hacerlo. Entonces hay colegios que han creado una asignatura, hay colegios que crean un plan de estudios en unos años, hay colegios que han hecho lo que se debe hacer y es un ajuste curricular y mirar en qué parte hacen falta ajustar las narrativas. Pero yo definitivamente creo que aquí hay un tema de voluntad política. Y creo que la cátedra no va a tener un éxito real hasta que no logremos que la cátedra sea incluida dentro de las preguntas de las pruebas saber. Hasta el momento en que no estén ahí las temáticas, hasta el momento en que no sea evaluado, hasta el momento en que los colegios no se vean impactados en sus puntajes, en su ranking, por no tener buenos resultados en las pruebas, no va a haber una implementación. Y hay cuestiones muy incoherentes del Estado que hay que señalar. Porque, por ejemplo, hay colegios no educativos, hay colegios que tienen un PEC, el ministerio tiene un lineamiento para la construcción de los PEC, las secretarías de educación validan que el colegio sea no educativo, celebran cuando el colegio es no educativo. Pero esos niños reciben unos contenidos que no son iguales que los de un colegio que tiene PEC. Y sin embargo, las pruebas saber que presentan son las mismas que las de los colegios que tienen PEI. Y por eso tú ves que los colegios educativos están en los puestos más bajos de los rankings. De hecho, si tú miras los colegios que más tienen procesos educativos, Chocó, La Guajira, Cesar, son precisamente los departamentos que ocupan los últimos lugares. ¿Hay cuestionamientos a la calidad educativa? Quizás, pero también se les está evaluando y se les está midiendo con un rango que no es el que está establecido para el modelo de educación. Entonces, acá nosotros como instituciones y como sociedad civil tenemos que hacer énfasis en que hay una necesidad de que los mecanismos de evaluación sean acordes a lo que presuntamente se está exigiendo. La cátedra lleva 25 años. El lineamiento curricular lleva 13 años. ¿Y cómo todavía no aparecemos en las pruebas saber? Hasta que ese momento no esté establecido, la cátedra no se va a movilizar con más fuerza. Y creo que eso es a lo que tenemos que apuntar como sociedad civil, como cuerpo de educadores, porque esa tiene que ser la meta. Perdón. No, otra impresión es, bueno, en primer lugar, felicitaciones, de verdad, muy chévere el proyecto del museo, porque siento que justo va a ser un espacio genuino para crear conocimiento, ¿no? Yo evidentemente hablo desde mi lugar de enunciación y es como, no sé, yo escucho muchas mayoras que hablan el por qué nos chumbaban, el por qué justamente la importancia de la partería y más allá de aprender, por ejemplo en este ejercicio, más allá de aprender a hacer un pastel chocuano, fue el qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Que no es único y exclusivo de las comunidades afrodescendientes o indígenas, sino son cuestiones que yo creo que ya tenemos que empezar, yo creo que ya deben estar, pero a reforzar en estos cuestionamientos otra vez del por qué y para qué estamos aprendiendo. Disculpa que te interrumpa, es que ahora me recordaste algo. Yasmín, así se llamaba la estudiante que hizo este proyecto, ella me decía que se sentía orgullosa que incluso los niños hacían reconocimiento, porque los niños decían, pero entonces el tamal tolimense viene de acá. Y los niños se impusieron a investigar la historia y los mismos niños encontraron
que el pastel chocuano fue primero. Entonces, incluso hay un proceso también de reconocimiento, de vindicación y de identificación de la propiedad cultural. O sea, hasta ese punto llegan este tipo de ejercicios. Y justo en estos espacios de activos donde hay personas que guían a partir de ese proceso de conocimiento, que son educadoras y educadores evidentemente, que transmiten ese aprendizaje, pero que también estimulan, no sé, hasta de manera cognitiva, porque me parece que obviamente el aprendizaje no es solo en la niñez, en la época de niñez, sino hasta, veo en la imagen hasta personas adultas mayores, y cómo eso fortalece también su proceso de reflexión para trabajar en cómo estamos creando el conocimiento, que evidentemente se está haciendo, en mi impresión, se hace mucho más trabajo en este tipo de espacios comunitarios, evidentemente desde la educación comunitaria, que desde las aulas de clase, donde la niñez se está aburriendo, la juventud se está aburriendo, donde se saben el teorema de Pitágoras, pero no saben qué es lo que eso detona en su cerebro, qué es lo que, cómo es que funciona y cómo es que esto me lleva a encontrar, no sé, como una pared y cómo voy a saltarla. Entonces, de allí también siempre salen estas impresiones porque en muchas comunidades afrodescendientes la niñez es tan viva, no porque van a la tienda más rápido, porque tienen la capacidad de mirar hacia un lado y analizar, qué sé yo, más allá de lo estereotipado de bailar y no sé qué más, es justo como están siendo nuestros procesos de aprendizaje cognitivos. Y yo soy una persona que cada cierto tiempo le gusta presentar el ICFES, y es más como para ver qué se está preguntando, qué está pasando, y en el último que presenté hay una medición de las poblaciones étnicas, ¿no? Entonces sí, las mediciones súper mal, pero ahí también vas a crítica, a cómo estamos midiendo, si a partir de puntaje somos un puntaje. ¿Será que la niñez afrodescendiente indígena, con todos esos saberes y lo que estamos aportando a la sociedad, somos eso, un puntaje o qué es lo que está pasando ahí? Porque no hay pruebas o preguntas basadas en la cátedra de estudios afrodescendientes, pero sí hay mediciones de las comunidades étnicas. Entonces, eso. Gracias. Así es. Muchísimas gracias, compañero. A mí me quedó una cosa sonando de algo que decías, de la importancia de la educación como ejercicio para la protección del patrimonio, ¿no? Que eso me parecía muy importante, muy situado en los niños y las niñas de las comunidades, cuando tú hablabas de estos saberes que se van perdiendo. Pero yo también pensaba en que además la educación como ejercicio de protección del otro, ¿no? O sea, no es solamente los afro y las afro pensando en proteger, en aprender del otro, sino el resto de la comunidad, ¿no? O sea, ese me parece que en términos que yo creo que ha sido uno de los retos que tiene la cátedra afro, que tiene el Museo Afro, es entenderse como un espacio en el que estamos todos y todas, no solamente las personas afro, las personas que están necesariamente haciendo parte de ciertas comunidades particulares o etnocomunidades, o esta cercanía incluso a la etnoeducación. Yo creo que los procesos educativos formales e informales también son procesos en donde lo que estamos haciendo es transformar nuestras relaciones entre las personas que estamos habitando el territorio del país. Entonces me quedaba resonando esto, la educación como ejercicio de protección del patrimonio, pero también de protección como del otro, ¿no? Y de entenderlo, de conocerlo, ¿no? Y de llegar a un punto en que esa compartamentalización, ¿no? de Atlántico, Pacífico, de las islas, sea algo que más bien como que nos permita ampliar realmente y reconocer esa gran diversidad y ese poder de la diversidad social, cultural que tenemos. Gracias. Al respecto de esto que mencionaba Mayali ahora, eso es algo muy importante y precisamente al respecto tuve una experiencia con un estudiante el año pasado, un estudiante que es parte de la comunidad Yupa, que es un
un grupo indígena que habita en el Cesar y que han tenido unas luchas y unos procesos muy fuertes con respecto a la tenencia de la tierra, con respecto a los terratenientes de la zona. Y él en el ejercicio de la clase, él precisamente encontró que no se abordaba la cátedra de estudios afrocolombianos y él decidió trabajar la cátedra de estudios afrocolombianos como algo introductorio. Y yo la verdad no le presté mucha atención en el momento y después él me escribe y me dice, profe, hice una presentación y me fue súper mal, los estudiantes reaccionaron súper feo, dijeron que por qué yo tengo que hablar de ese tema, que más bien hable de algo que les interese a ellos, o sea, los estudiantes reaccionaron súper mal, eran estudiantes de 10º, creo. Y yo le dije, anda, entonces yo como que yo le hice una recomendación, o sea, el año pasado pues todo el mundo hablaba de la ley 70, entonces yo dije, bueno, aprovechemos la ley 70. Háblales de la ley 70, habla del tema de la tenencia de tierra, habla de todos los obstáculos que han tenido las comunidades para que los títulos les sean entregados. Háblales de este tema que es un tema que es en común y de pronto ahí sienten mayor identificación. Y después el estudiante me dice, no, profe, les hablé de este tema y empezaron a hablar de las mismas experiencias que han tenido ellos, que han tenido familias, que han visto de pronto muchos que han sido desterrados de sus territorios, que han visto que sus territorios han sido titulados a estos terratenientes que tenemos acá. Y a partir de ahí pudo desarrollar la temática. Entonces, creo que ahí se ve precisamente lo que tú mencionas y cómo esos ejercicios de empoderamiento también repercuten en un cuidado y un reconocimiento del otro, de lo que el otro tiene en común conmigo, que creo que eso es algo muy importante y eso es algo que la representación, y ahí los museos tenemos una gran responsabilidad, podemos alcanzar. Oh, John, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron aquí y el Museo Afro estamos aquí súper pendientes, aquí en esta Maloca los estamos esperando para pensar en hacer cosas juntos, ¿no? Estamos en esta misma búsqueda de generar como puentes y generar como puntos de encuentro entre todas las personas, entre las disciplinas también, ¿no? Y entonces aquí estamos como muy contentos de que hayas venido a compartir. Entonces te agradezco muchísimo a quienes nos están hoy escuchando, hoy o otro día que vean este video. Maleja, gracias por habernos, Maleja y Sebastián hacen la magia para poder tener este acceso a esta charla tan interesante y como que nos da como posibilidades de ideas y posibilidades de conectar y de movernos. Pues súper invitados a las demás actividades que tenemos en el mes de septiembre, aquí con la franja de profes. Píllense en la programación de Maloca en las redes sociales o nos escriben un correo preguntando por la información aquí a info@maloca.org. Tendremos unas charlas acerca de cómo pensar en una historia que cierre las brechas de desigualdad, la historia en la escuela. También vamos a tener la posibilidad de aprender a ser productores de contenidos en la Wikipedia, hay un taller también de este tema y por supuesto del mes del patrimonio tendremos un taller para docentes acerca de cómo utilizar este acervo de señal memoria en términos del enriquecimiento de nuestras prácticas acerca de la memoria del país. Entonces tenemos actividades muy nutridas, muy interesantes, bienvenidas, esperadas aquí y quienes también puedan venir en otras ocasiones, aquí les estamos esperando. Entonces, muchísimas gracias y gracias por venir. Hasta luego.